Bien, estudiantes, continuando con el problema, entonces, para calcular el mínimo común múltiplo, ordenamos los factores primos de la siguiente manera. Los ordenamos como un 5 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado por 5. Y todo eso es 180. Perdón, permítame, por favor. Al calcular las potencias, tendríamos 2 al cuadrado, que es 4, 4 por 9 por 5. ¿Bien? Y al multiplicar, todo ello es 180. Pero como hemos trabajado en segundos, sería... Tenemos que dividir los minutos. 180 segundos. Hasta ahí, como han hecho muchos compañeros, han trabajado el ejercicio, el problema número 2. 180 segundos. Y acá, como dice su compañero, como bien me explicaba Luciano a través del chat hace un instante que lo leí, profesor, pero la pregunta es, ¿a qué hora se volverán a encontrar? O sea, se vuelven a encontrar después de 180 segundos. Pero para saber la hora exacta, esos 180 segundos debes convertirlo a minutos. A ver, ¿cuántos minutos hay en 180 segundos? 4 minutos y 18 segundos. 4 minutos y 18 segundos. 4 minutos. No escuchó, a ver, 4 minutos. no escuchó la pregunta, 3 parece. minutos. ¿A qué hora dice? No escuchó lo que acabo de preguntar. Acabo de preguntar cuántos minutos forman 180 segundos. 4 minutos y 4 18 minutos. 3 minutos. 3 minutos. 180 segundos son 3 minutos. Eso es lo que yo he preguntado. Ah, cierto, profesor. Claro, pues cada Profesor, eso yo he 180 estado segundos. diciendo. ¿Ya? Pero una vez que ya sabes cuántos minutos son, ahora sí ya puedo responder la pregunta al problema. Si los tres partieron juntos a las 4:15, Se volverán a encontrar a las 4:18. ahora sí. Ahora sí. Ahí recién ya puedo responder. Como han pasado 3 minutos, digo, se volverán a encontrar a las 4:18, en este caso de la tarde. Y esa sería la respuesta a la pregunta del problema. Final. Ya está. Y así se trabaja el mínimo común múltiplo. Recuerda, los problemas de mínimo común múltiplo son cuando trabajes siempre, ojo. Con el tiempo. Ya es con el tiempo. Esa es una idea. O sea, hay varios tipos de problemas, ¿eh? Pero los que aprendemos en esta parte, en esta clase, es teniendo en cuenta ello para empezar. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora, profesor, ¿cuándo se trabaja el máximo común divisor? Que es la pregunta que viene a continuación. Bien, ahora sí, niños, atentos que vamos a trabajar el máximo común divisor. Y vamos a ver la diferencia con el mínimo. A estar atentos. Bien. A ver, profesor, ¿qué es el máximo común divisor? Bueno, la definición nos dice lo siguiente, que el máximo común divisor es el mayor de los divisores comunes de dos o más números. Y para encontrarlo, solamente tú tienes que buscar divisores comunes. ¿Cuál es la diferencia con el mínimo entonces, profesor? Observen, acá está la diferencia con el mínimo. Voy a retroceder a la primera diapositiva. Que en el mínimo tú tenías que buscar divisores comunes y también divisores no comunes. En cambio, en el máximo, solamente tienes que buscar divisores comunes. Eso es lo que tienes que hacer ahora. Buscar solamente divisores comunes. Bien. Y ahora sí, ustedes en su cuadernito coloquen como título máximo común divisor MCD, que son sus iniciales, máximo común divisor. Y vamos a encontrar el máximo común divisor de 24 y 36. ¿Listo? Así que les voy a dar 20 segundos para que coloquen el título en su cuadernito y debajo coloquen ejemplo y coloquen letra A, 24 y 36. Profesor, ¿puedo solucionarlo y después copiarlo tranquilamente?
Van a trabajar conmigo al mismo tiempo, Di. Esa fue la indicación desde el comienzo de la clase. Al mismo tiempo. Esto no se aprende copiando, sino se aprende trabajando. ¿Sí? Bien. Ahora sí, por favor, todos conmigo al mismo tiempo van a trabajar el máximo común divisor. Así que presten atención. Recuerden que no voy a leer los chats. No puedo leer el chat porque estoy trabajando con toda la pantalla completa. ¿Bien? Gracias. Así que no escriban, por favor, les voy a agradecer. Empecemos entonces con el máximo común divisor de 24 y 36. Profesor, ¿qué significa que solamente tengo que buscar divisores comunes? Significa que cuando tú vayas a descomponer, los números deben tener, o los dos números deben tener mitad, o los dos números deben tener tercia, o los dos números deben tener quinta, o los dos números que vas a descomponer deben tener séptima. O sea que los dos tengan en común el mismo divisor. Por ejemplo, 24 y 36 son Tienen números mitad. pares. Entonces, ambos tienen en común la La mitad. mitad. Escribimos el número 2. Y 18 y Es 12 y 18. 18. A 12 y ver, 18. yo voy, oye, permítame explicarlo porque no todos saben hacer ello. La clase es para todos. ¿Sí? Si tú sabes, enhorabuena. Pero si no saben, entonces la clase tengo que explicarla para todos sus compañeros. ¿Sí? Recuerda que estamos trabajando en forma virtual. O sea, no es tan fácil trabajar en forma virtual esto, ¿sí? Por eso es que les pedí que trabajaran conmigo al mismo tiempo. Al ser 24 y 36 pares, entonces ambos tienen mitad. Y lo que hago es calcular la mitad de 24, que en este caso es 12, y la mitad de 36, que es 18. Y para ello tú has dividido 24 entre 2 y 36 entre 2. Ahora, en el máximo común divisor, voy a calcularlo para 12 y 18. Y yo me pregunto, ¿qué tienen en común 12 y 18? Tienen mitad. Tienen mitad porque ambos son números pares. Entonces, al ser ambos pares, escribo el número 2 ahí en la descomposición y simplemente, como tienen mitad, calculo la mitad de 12, 12 entre 2, 6, y la mitad de 18, 18 entre 2, 9. Muy bien. Tienen tercia ahora. Digo la mitad. Ahora, veamos. Al calcular el máximo común divisor, te preguntas, ¿qué tienen en común 6 y qué tienen en común 9? ¿Qué tienen en común 6 y 9? Nada. A ver, ahí viene, Tercia. pero me permiten explicarlo, por favor, para que todos entiendan, porque es diferente al mínimo. Entonces, algunos dicen, profesor, pero ¿puedo sacar la mitad? Porque el 6 tiene mitad. Pero te preguntas, ¿el 9 tendrá mitad? No, el No. 9 no tiene mitad. Entonces, en el máximo común divisor, si uno de los números no tiene mitad, como el 9 en este caso, no puedo sacar la mitad en el máximo común divisor, porque lo que tú tienes que buscar son divisores comunes. Esto es lo que tú tienes que buscar, divisores comunes. Y el 2 no es común para el 6 y el 9. Entonces, si ya no tienen mitad, pasas al siguiente número primo. La tercia. La tercia. Y te preguntas, ¿6 y 9 tendrán tercia? Sí. Sí, porque 6 y 9 son múltiplos de 3. Entonces, en el máximo común divisor, 6 y 9 son múltiplos de 3, entonces tienen tercia, porque el 3 es divisor común para ambos. ¿Cuánto es la tercia de 6? 2. 2. 6 entre 3, 2. Y la tercia de 9 es 3. Y la tercia de 9 es 3. ¿Se dan cuenta? Profe, ya no se puede. Porque tú lo que tienes que buscar son divisores comunes. Y ahora te preguntas, ¿qué tienen en común 2 y 3? Nada. Ahora sí, 2 nada más tiene mitad. Ahí se queda, profe, porque 3 no tiene nada en común. solamente tiene tercia. Ya no tiene nada en común. Significa que ahí
termina el Ahí se proceso queda, profe, porque no del tienen máximo nada. porque ya no tienen nada en común. ¿Se dieron cuenta la diferencia con el mínimo? En el mínimo llegabas Porque hasta que sean 1. En cambio acá no. En el máximo no. En el máximo deben tener los dos números lo mismo. O los dos números deben dividirse entre 2, o los dos números tienen mitad, o los dos números tienen tercio. Cuando ya no hay nada en común, ahí acaba el proceso. Y finalmente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Finalmente 2 elevado multiplicamos. al Así, cuadrado. 2 elevados al cuadrado por 3. así es, 12. colocamos los factores primos. 12, En este teacher. caso sería 12. 2 elevado al 12. cuadrado, que es 4, 12. y 4 por 3 es 12. Teacher, yo lo dije, no lo Ese es dije. el máximo común divisor. Recuerden, En el niños, chat que está. no es una competencia quién hace más rápido que otro. No es una competencia, yo lo dije primero tampoco. Acá lo importante es que Participar. todos sepan cómo se trabaja el máximo común divisor. Recuerden eso, ¿ah? Acá no hay una competencia, yo lo dije primero, yo soy más rápido que el otro, no. Acá no se Profe, también puede. es importante participar. Es muy importante, así es, participar, así es. Eso es lo importante y es lo que están haciendo ahora, ¿no? Cuando tú abres tu micrófono y estás participando, estás diciéndome los resultados, estás participando. Entonces, eso ténganlo presente, ¿no? Pero vayamos en orden, no se adelanten tampoco. No se adelanten porque cuando te adelantas, entonces, y todavía el proceso no se ha terminado, otros compañeros que no han comprendido bien, entonces se confunden, pues. Eso hay que entenderlo también, ¿sí? Bien, ahora vamos a hacer el segundo ejemplo. Vamos a hallar el máximo común divisor de 120, 150 y 180. Veamos cómo calcularíamos el máximo común divisor. Lo primero que te haces, y la primera pregunta que haces, ¿qué tienen en común 120, 150 y 180? Tienen mitad. Los tres tienen mitad. Los 3 tienen mitad. ¿Por qué tienen mitad? Porque son números pares. Porque son números pares. números pares. Y porque terminan en 0. Eso es lo que uno tiene que aprender. ¿Se dan cuenta? Los tres tienen mitad porque los tres son pares y porque terminan en 0. Y al sacar la mitad de 120, ¿cuánto es? 60. 70. La mitad de 150 75. y la mitad de 75 y 90. 180. 75 y 90. Muy bien. Lo que Teacher, ¿y hace- no se puede sacar décima? Buena pregunta. Pregunta para la clase. Profesor, ¿podría sacar la décima así como No, hacemos No se puede. porque no es número primo. Ah, sí, No es un número primo. esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Porque si tú le sacas décima, décima no es número primo. Cuando uno calcula el mínimo y el máximo común divisor, tú debes trabajar utilizando solamente los números primos. Y es muy importante ello. ¿Te acuerdas en trigonometría sacábamos la décima de inmediato? ¿Por qué? Porque lo que estabas haciendo era simplificar de forma rápida y efectiva. En cambio, en el proceso del mínimo y en el máximo, tú solamente sacas mitad, tercia, quinta, séptima. ¿Por qué? Porque son solamente números primos los que se utilizan. Bien, continuemos entonces. A ver, Mitad, teacher. ahora mitad. observemos. ¿qué No, no números es mitad. No, no es mitad. Permítame Es explicarlo. mitad. Permítame explicarlo. Ya a lo que lo entendieron, Tercia. ya saben por qué. Lo que tú tienes que buscar en el máximo común divisor es ¿qué tienen en común 60, 75 y 90? Nada. Observa. A ver, Tercia. a ver, con calma. Tercia. Con calma, ya está muy bien. Tercia. Te voy a explicar por qué no saco la mitad. Tercia. Te voy a explicar por qué no saco la mitad. ¿Sabes por qué no saco la mitad? Porque 75 no es par. 90 sí Pero tiene 60 y mitad, 90. 60 también, pero ¿quién falla ahí para sacar la mitad? 75. Y lo que para sacar el máximo común divisor, los Necesitan tres, tener todos comunes. así es, los tres números deben tener en común la mitad. Pero como el 75 falla, entonces ya no puedo sacar la mitad. Pasas a la tercia.
Tercia. Pregunta para la clase. ¿Cómo sabes que un número tiene tercia? Cuando No es todos- común. Cuando termina en... No. Cuando no es todos cuando sus termina. números, No es común. cuando todos sus Cuando números, todos A ver, todos a sus ver. números sumados son múltiplos de 3. Ahí está. Vamos por ahí. Tú sabes que un número, cuando le sumas las cifras del número y esa suma es múltiplo de 3, ese número tiene tercia. Aplicas el criterio de la división entre 3. Si tú sumas Profesor, 6 más 0, teacher, 6, voy a sacar quinta. múltiplo de 3. Ahora te voy a explicar por qué no. En un instante, ¿eh? Te voy a explicar ahorita por qué no. Si tú sumas en 75 7 más 5, 7 más 5 es 12. 12 es múltiplo de 3. Tiene tercia. 4 por 3. Si tú sumas 9 más 0, Es 9 más 0 9. es 9. Y 9 es múltiplo de 3. Entonces, ahí aplicando el criterio de la divisibilidad por 3, que lo aprendimos el año pasado, entonces tú ya sabes que estos números tienen tercia. Porque los 3 son múltiplos de 3. Entonces, sacamos la tercia. Y digo, la tercia es 60. ¿Cuánto es la tercia de 60? 20. 20. 20. Así es. La tercia es 75. 25. 25. Y la tercia es 90. 30. 30. Listo. 30. Así se saca. ¿Ah? ¿Vieron? Quinta. A ver, había una preguntita que me hizo una compañera antes de avanzar. Profesor, ¿y por qué no le sacó antes de la tercia la quinta? Porque era facilito, porque 60 terminaba en 0, 75 termina en 5 y 90 termina en 0. ¿Saben Que por qué primero no? es la tercia. hacerlo en orden. Así es, porque tú cuando trabajes, y esto lo expliqué en la clase anterior, cuando hicimos descomposición en factores primos, cuando tú descompongas siempre tienes que ir de forma ordenada. Porque cuando voy de forma desordenada, después cuando te pidan colocarlo, expresarlo en factores primos, ahí tienen un problema. Cuando coloquen los exponentes. Entonces, por eso es muy importante que antes de sacar la quinta, cerciórate El que los orden. números tienen tercia. Profesor, he visto una secuencia en los números. Son secuencias, al final se forma una secuencia, ¿no? Bueno, los números están El convenientemente, resultado. sí, los números están convenientemente puestos para que tú entiendas. O sea, no coloco cualquier número, ¿no? Yo escojo los números para que tú aprendas rápido a hacer el trabajo. Ya después con otros números tú los calculas fácil. ¿Sí? Ahora sí, me quedé con 20, 25 y 30. Y ahora sí, ¿podré sacar la tercia? Quinta, No. quinta. No, la quinta. Ah, como tú te das cuenta, La 20 quinta, y la quinta. 25 no tienen tercia. Entonces, el único que tiene tercia es 30, pero los tres tenían que tener tercia. Entonces, como ya no tienen tercia, pasas a la quinta. Quinta. Sacas la quinta de 20, que es 4. 4. La quinta de 25 es 5. Y 6. 5 Seis, y seis. 6. 6. Y ahí se queda. Muy bien. Y ahí 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 nomás nomás termina. ¿Por qué? Porque no tienen nada en 4, común. 5 y 6, muy bien, ya no tienen nada en común. ¿Te das cuenta? Ya no tienen nada en común. Entonces, cuando quieras expresar el máximo común divisor, lo que haces es multiplicar los números con los que has descompuesto. En este caso multiplico 2 por 3 por 5. Y 2 por 3 por 5 es 30. 30. 2 por 3 por 5, 30. Así. Puse en el chat, teacher. Y eso es el máximo común divisor. ¿Vieron? Ahora, niños, Yo me di cuenta de todo. aprender nosotros en este momento es a resolver problemas con el máximo común divisor. Y vas a darte cuenta qué importante es saber leer e interpretar un problema y sobre todo darse cuenta cuando un problema se hace con máximo común divisor. Porque no todo problema se hace con suma, resta, multiplicación o división. Ni tampoco con mínimo. Hay algunos problemas que se resuelven efectivamente con máximo común divisor. Y eso es lo que vamos a aprender en este momento. Así que préstame mucha atención, por favor, a la siguiente diapositiva. Bien, problemas con máximo común divisor. La pregunta que uno siempre se hace, profesor, y a veces también yo lo hacía cuando estaba en primaria, ¿cómo yo sé que este problema se hace con máximo común divisor? ¿Cómo me doy cuenta?
Y es la pregunta que se hace en la mayoría. ¿Cómo te das cuenta que un problema se hace con máximo? Pues tiene sus características. En primer lugar, como tú ves, como tú estás viendo, los problemas no son problemas de tiempo, ¿no? Está una característica por ahí que te puede dar, ¿no? Cuando son problemas de cantidad. Hay trabajo cantidades. Ahí está, muy bien. Primera observación, trabajo cantidades. Trabajo algunas unidades de medida. ¿Sí? Observa acá. Vamos a leer el problema y a medida que voy leyendo el problema te voy a dar los ítems, cómo te das cuenta que un problema es con máximo. Así que préstame mucha atención, cierra el micrófono, por favor, no escribas en el chat. Préstame atención primero. A ver, dice, problema A. Se tiene dos varillas de acero de 72 centímetros y 48 centímetros. Ajá, profesor. Entonces, ahí estoy trabajando dos varillas. Una que tiene 72 centímetros y otra que es de 48 centímetros de largo. Muy bien. Ya está. Eso es lo que tengo. Acá viene la clave, ¿eh? Observa bien. Cierra el micrófono, por favor. Acá viene el detalle. Dice, si se quiere dividir en pedazos iguales y del mayor tamaño posible, punto, ahí me detengo. Ahí está la clave. Esas varillas de 72 centímetros y 48 centímetros las quieres dividir. Esa palabrita es muy importante. Dividir. ¿Sabes cómo se llama el título de la clase? Máximo común divisor. Y si habla de divisores, ¿de qué estoy hablando? De dividir. De dividir, pues. De dividir. Y ahí está, pues, hay que leerlo. Y cuando tú divides cantidades, las divides siempre en partes iguales. ¿Cuáles? Ah, ahí está el otro dato. En partes iguales. Dividir en partes iguales. ¿Y dónde más, profesor? Ah, cuando te digan del mayor tamaño posible. Dice la palabra mayor. Mayor, máximo, común divisor, mayor, máximo. ¿Te das cuenta? En el mismo problema te dicen que ese problema El se título. resuelve con máximo común divisor. Y ahora observa. En este caso, en el máximo, te estoy planteando dos preguntas. La primera pregunta dice, ¿cuánto debe medir cada varilla? Y la segunda pregunta es, ¿cuántas varillas se obtendrán en total? Hay dos preguntas. Así que conmigo van a resolver ahora. A ver, todos escriban en su cuaderno 48 y 72. Escriban 48 y 72. Y vamos Ya a terminé. Bien, no he preguntado si han terminado. ¿Sí? Tengan presente, ¿ah? Bien, ahora sí. Vamos a sacar el máximo común divisor a 42. Primero la mitad. Entonces, Los dos tienen mitad. empiezo sacando la mitad porque los dos números son pares. La mitad de 48. 24. 24, muy bien. 48 entre 2, Y de 24. 72, 36. La mitad de 72, 36. Porque 72 entre 2, 76. Sigue entendiendo la mitad. Profesor, ambos números todavía son pares. Si ambos números son pares, entonces sigo sacando la mitad. Porque en el máximo los dos deben tener lo mismo. Sacamos la mitad. La mitad significa dividir entre 2. 24 entre 2. 12. 12. Ah, tengan mucho cuidado. Y 18 12. el otro. Y la mitad de 36. Ese sí es 18. Porque 36 entre 2, 18. Profesor, máximo común divisor. Ambos son pares, profesor. Siguen siendo Se pares. sigue la mitad. Estamos sacando la mitad. Muy bien, porque ambos son pares. Sacamos la mitad. La mitad de 12 es 6, 9, 18, 9. Profesor, Ya no tienen mitad. en el máximo común divisor ya no puedo sacar la mitad porque 6 es par y 9 es impar. Ya Pero no se tienen puede. tercia. Ah, Tercia. profesor, pero 6 y 9 tienen tercia. Tercia. Son múltiplos de 3. Y la tercia de 6 es... 2. Y la No, tercia tercia de de 9 9, es... 3. Ya Y no te tienen pregunto, nada. ¿tendrán algo en común?
No, ya no tiene nada en Ya no común. tienen nada en común. Y Si ahí lo se hacemos con acabó 2, no se el puede. Si lo hacemos máximo con 3, común ya no se divisor. puede. Muy bien, porque 2 solamente tiene mitad y 3 solamente tiene tercia. Ya no tienen nada en común. Profe, además si lo hacemos con los otros números, ni siquiera va a alcanzar en la primera. Esa es una observación de la situación, nada más, ojo. No vayas a pensar que es una generalidad. Bien, ahora sí. Profesor, acá viene lo importante. Vamos La respuesta. y recuerda que son 2 preguntas, ¿ah? 2 al cuadrado por 3. Así es. Primero calculamos el máximo. 2 ¿2 al al cuadrado cuadrado? no es. 2 al cubo. Ajá. Cuadrado es cuando el exponente es 2. Profe, 2 al cubo, 2 elevado a la 3 2 elevado a la o 3 o 2 al cubo multiplicado por 3. 3. Y 2 al Y eso es cubo es 24. 8. Igual a 8. 3. 8 por 3 es 8 por 3, 24. 24 24. centímetros. Y la pregunta es, ¿24 qué? 24 centímetros. ¿Y por qué centímetros? A ver, ¿por qué centímetros? Esa es la primera ¿Qué pregunta, dice? profe. 72 centímetros y 48 centímetros. ¿Cuánto debe medir cada varilla? Ahí dice, Ah, muy bien. Porque la unidad con la que he trabajado, tanto 48 como 72 están en Es con centímetros. centímetros. Y si están en centímetros, el Tenemos que máximo poner también tiene que estar en centímetros. Muy sí, bien. teacher. Entonces, a la primera Y- pregunta, ¿cuánto debe medir cada varilla? Cada varilla Debe debe medir 24 24 centímetros. Muy bien, ahí está. Cada varilla debe medir 24 ¿Y centímetros. cuántas varillas se obtendrían? Y la pregunta es, ¿cuántas varillas se obtendrán en total? A ver. Ahora sí, hablen, el micrófono está abierto. A ver, ¿quién me dice cuántas varillas se obtendrán en total? ¿Ah? El que ha sido 5, observado. 5, teacher, 5, 5. 5. ¿Quién dijo 5? Yo, teacher, Luciano Ochoa. Oh, muy bien, Luciano. A ver, ¿por qué has obtenido 5? A ver, la respuesta es correcta. Porque de 48 a 2 y de 72, 3. Así es. Y observen, quiero que todos vean, por favor, y ahora sí presten atención, que la otra pregunta se desprende de esta parte de acá. Porque de la varilla de 48, falta de 5. 48 centímetros, así es, de la varilla de 48 centímetros, al final se menos obtienen 48. 2. ¿Y por qué 2, profesor? Acá está la respuesta. Préstame atención acá. Préstame atención. Porque lo que tú haces es dividir la varilla de 48 centímetros, lo divides entre 24 centímetros, que es lo que debe medir cada varilla. Y cuando divides 48 entre 24, obtienes 2. O sea que se obtienen 2 varillas y cada varilla debe medir 24 centímetros. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo salió el 3? Un descubrimiento. Ah, entonces, ¿por qué? Porque si tú tienes 72 centímetros y quieres dividirlo en partes iguales, y si cada varilla debe medir 24 centímetros, tú divides 72 entre 24 y ahí obtienes el 3. Y si te preguntan, ¿cuántas varillas se obtendrán en total? De la primera varilla de 48 obtuve 2 pedazos. Y de la segunda varilla de 72 obtuve 3 pedazos. En total, ¿cuántas varillas pequeñas obtendrás? 2 más 3, 5. Y ese resultado se obtiene observando solamente los valores que quedan al final. ¿Se dieron cuenta? Entonces, a la pregunta, ¿cuántas varillas se obtendrán en total? Se obtendrán 5 varillas. 5 varillas en total. Ahí está la respuesta. ¿Se dieron cuenta? Sí, Muy bien, entonces eso es para observadores, ¿te das cuenta? Muy bien, la segunda pregunta era difícil de contestar hasta que no te dieras cuenta de esas divisiones y sobre todo de los valores que trabajas en el máximo común divisor. Bien, ahora nos vamos al último problema, así que préstame mucha atención acá. Último problema, problema B. Vamos a ver cómo descubro yo que este problema es con máximo común divisor. A ver, prestemos atención, dice. Se tiene 120 caramelos, 90 galletas y 150 chocolates. Qué rico. A ver, dice. Si se quiere repartir.
Si se quiere repartir, ahí está. Ya está diciendo dividir. Ah, muy bien. Ahí te está diciendo repartir. Ay, cuando vas a repartir, tú vas a dividir, ¿no? Vas a repartir los dulces en cajas con igual contenido. Igual contenido significa partes iguales. Listo, profesor. Voy a repartir en partes iguales. Un problema con máximo común divisor, ¿sí o no? Y la pregunta es, ¿cuántas cajas de regalos se necesitarán? ¿Y cuántos dulces habrá en cada caja? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en este caso? Aplicar el máximo común divisor. ¿A qué? A 120, A 120, a 90 y 150. 50. Para empezar, ¿qué tienen en común? Que son... Que tiene mitad. Que tienen mitad. Ah, los tres son pares porque terminan en 0. Y entonces, ahora sí, escribe en tu cuaderno 120, 90 y 150, porque eso vas a trabajar conmigo. ¿Listo? Entonces, los tres, al ser pares, ¿qué tienen en común? Tienen la misma. La mitad. Ah, sacamos la mitad. Mitad de 120, 60. 60. Mitad de 90, 45 y 75. Y 150. Así es, muy bien. Porque has dividido 120 entre 2, 60, 90 entre 2, 45 y 150 entre 2, 75. Ahora tengo 60, 45 y 75. ¿Qué tienen en común? Tercia. ¿Tercia? A ver, veamos si tienen tercia. ¿Qué hago para saber si tienen tercia? Suma las cifras. Sumamos de las números. cifras. Subamos A las ver, cifras. Todos conmigo. tienen tercia. 6 más 0, 6. 6. Múltiplo de 3. 4 más 5, 9. 9. 7 más 5, 12. 7 más Y 5, 7 más 5, 12. Múltiplo de 3. Entonces, antes de sacar la quinta, sacamos la tercia. Ah, sacamos la tercia. Y digo, para sacar la tercia divido 60 entre 3, que es 20. 20. Divido 45, 45 entre 3, 15. 15. 15. Y divido 25. 75 entre 3, 25. 25. Muy bien. Hasta ahí todo está muy bonito. Y ahora me quedé con 20. Ya no 15, tiene 25. tercia. Ya no tienen tercia, pero Ya tienen no quinta. Tienen tienen quinta, tercia. teacher. Así es. Y en el máximo común divisor, los tres deben tener el mismo divisor común. En este caso, sacaría la quinta, que es el divisor común. Y La quinta de 20 es 4. 4. La quinta de 15. 3 Y la quinta de 3 y 25. 5. Y ahí se Ah, queda. Muy bien. Y ahí se queda. ¿Y ahí se queda por qué? Porque Porque 4, ya no tienen nada en común. No tiene 3 nada y en 5 común. ya no tienen nada en común para el máximo común divisor. Entonces lo que hacemos a continuación es calcular el máximo común divisor. Para ello multiplicamos 2 por 3 por 5. ¿Y cuánto es 2 por 3 por 5? 30. 30. Ah, muy bien. Yo te hago una pregunta. ¿30 qué? 30 cajas de 30 regalo. cajas de regalo. 30 cajas de... A ver, ¿30 qué? dulces. Ah, 30 ¿cómo dulces dijo? en cada caja. 30 dulces. Ah, caja. Vamos a ver. Habrá 30 dulces en cada caja. 30 dulces en cada caja. Vamos a ver. Observa. Caramelos, galletas y chocolate. ¿Dónde quiero colocar esas galletas, caramelos y chocolates? En cada En caja. cajas de regalo. Ah, entonces, Por partes iguales. entonces el 30, ¿qué será? 30 cajas. Cajas. Ay, Se profe, necesitan pues. 30 cajas. Ah. Ay, profe, pues no nos Profe, asuste. pues, confunde. Muy bien, 30 cajas. Entonces se necesitarán 30 cajas. No me asuste, profe, no me asuste. Y a ver, Tengo y a la medio. segunda pregunta, ¿y sabes por qué? Te vas a dar cuenta ahora por qué era 30 cajas. Y a la segunda 4 pregunta. más 3 más 5. Son ¿Cuánto los es? dulces que van a ver. Porque 4 más 3 más 5. ¿por qué? Porque si tú decías 30 dulces en cada caja, ¿dónde colocabas 4 más 3 más 5? En cajas, pero no se puede. Pero no sería 30, Iban sería a 12. sobrar las... Ajá, ¿te diste cuenta? ¿Te diste cuenta el detalle? Iban a Muy sobrar, bien. teacher.
Entonces, ¿cuántos dulces habrá en cada caja? 12. En 12. cada 12, caja habrá, 12. para empezar digo, en cada caja habrá 4 caramelos, 3 galletas y 5 chocolates. Que en total serían ¿Por 12. qué? Porque como tú te has dado cuenta, esos 4 caramelos, entrarán en una caja de las 30. Profe, en total o sea, habrá 12 dulces. Así es. Esas 3 galletas entrarán en una caja de las 30 y esos 5 chocolates entrarán en una caja de las 30 cajas. ¿Te das cuenta? Y como bien dice sus compañeros, profesor, entonces, como hay 4 caramelos, 3 galletas y 5 chocolates, en total, ¿cuántos dulces habrá en cada caja? En total, 12. habrá 12 dulces en cada caja. Y ahí se termina el problema número 2. Profesor, A ver, ¿entendieron la idea? profesor. Dígame, ¿comprendieron la idea? Muy bien. Listo. Y así se Sí, resuelve. Profesor, Dígame. Dígame. una pregunta. ¿Puede poner en la tercera? La tercera. A ver, vamos a ver. Sí. Tercera Bien, ahí. diapositiva, creo que se refiere, teacher. Ah, la tercera diapositiva. A ver, ya nos queda tiempo, poco tiempo nos queda. Tercera Sí. diapositiva. Ahí está. Listo. Bien, niños. A ver, ¿comprendieron la diferencia entre mínimo y máximo? Sí, profe. Muy bien. Ahora sí, Sí, profesor. dejándole ello, la tarea va a estar ahora sí en su libro. Ahora les indico en la plataforma la tarea. Bien, chicos, ahora sí. Bye, bye, tengo hambre. Ya me despido de Llévame por ustedes. los ejercicios. Que tengan Bye, un teacher. buen fin de Chao, semana, profe. un rico almuerzo. Profesor, por hablar de Bye. comida me dio hambre. Bye. Chao, chao. Cuídense. Bye. Bye a todos. Bye. Buen día. Un buen día. Adiós. Bye. Chao. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Chao. Cuídense mucho.